los beneficios y los peligros de las redes sociales. Algunos han escuchado el mensaje, está grabado, y sentí de parte de Dios hablar sobre el corazón, ¿no? El problema del corazón, porque en realidad las redes sociales en tanto en sí no son malas, pero muchas veces el problema está en el corazón. Y yo creo que es importante que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y apenas esta mañana, ahorita por la mañana, el Señor me hizo sentir hablar sobre la unidad de la iglesia. Voy a dejar para después lo que es el valor del corazón, porque es importante que entendamos el valor del corazón. Ahorita lo que quiero es hablar un poquito sobre el valor y el poder de la unidad en la iglesia. Hemos visto que hace mucha falta entender el valor de lo que es la unidad, y al estar meditando en este tema estuve leyendo Hechos capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 de Hechos. Si abres tu Biblia por favor en el libro de los Hechos, es un libro muy poderoso, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo en lo personal lo podría titular Hechos del Espíritu Santo, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que sucedió fue por obra del Espíritu Santo. Entonces el tema de hoy es el valor y el poder de la unidad en la iglesia, y sentí eso muy fuerte esta mañana, porque necesitamos estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. El miércoles estuve hablando un poquito lo que es cómo se han perdido ciertas costumbres. Si le hablamos a un cristiano del primer siglo y lo transportamos, un decir, al cristianismo en el día de hoy, va a decir que es muy diferente el cristianismo, porque antes era más la unidad familiar. Antes, y yo recuerdo hace algunos años cuando yo era joven, como lo que era la comida, el alimento era algo sagrado. Nos reuníamos en la mesa, nos reuníamos y era sagrado la comida. Viene el papá, vienen los hijos. Recuerdo cuando era más pequeño nos íbamos a la casa de la abuela y nos íbamos con todos los primos, y la comida era sagrado. Estar sentado a la mesa y comer lo que el abuelo o lo que mamá hizo era sagrado. Y había esa unidad. De hecho, la cita que vamos a ver ahorita en el Hechos 2:42, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, convivían juntos con sencillez de corazón. Esa unidad es la que se ha perdido muchas veces. Si vemos en lo secular, la gente hoy trabaja mucho, y más en este país. La gente trabaja mucho, la esposa anda corriendo por allá y el esposo también trabajando, y a veces llega el esposo cansado y ya comieron los hijos y no comen casi como familia, ¿no? Porque se ha perdido un poquito ese sentir familiar. Entonces entendemos que hay un poder especial en la unidad, y necesitamos seguir fomentando la unidad. Amén. Hoy en día es importante también entender que la unidad en la iglesia como cuerpo de Cristo, Dios estableció la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tenemos nuestra relación personal con Dios allá en la casa, tú en lo secreto, hablando con Dios y cuidando tu relación personal es importante, pero también tenemos esa relación, esa unidad familiar. Hoy vemos que en realidad necesitamos fomentar más la unidad, no tan solamente en la congregación, sino como familia individualmente. Amén. Tratar de darle importancia al convivir, al comer todos juntos. Es algo tan hermoso que no queremos que se pierda. Amén. Pero hoy en día es el valor y el poder de la unidad de la iglesia. Hechos capítulo 2, como vimos desde el capítulo 1 cómo llegó el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Vamos a empezar a leer en el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad, y gracias, Señor, porque como pueblo tuyo, pueblo escogido, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque se ha cumplido, Señor, esta profecía que inició con Joel capítulo 2, Señor.
Gracias, Padre, porque no estamos solos y tú mismo lo dijiste, Señor, que tú te vas, pero que no nos vas a dejar solos, nos vas a dejar al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Señor, gracias por lo bendecido que estamos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces decimos amén y amén. Gloria. Aquí podemos ver nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza hablando sobre la historia de la iglesia, pero el punto principal aquí es la unidad en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2, versículo 42, si vas conmigo ahí, 2:42, amén. Mi Biblia titula, iniciando el 43, la vida de los primeros cristianos. Pero fíjate, en el 42 me llama la atención, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. La iglesia primitiva, hermanos, nació con el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Ok? Antes estaba Jesús, solamente Jesús, no estaba el Espíritu Santo. Jesús hacía milagros, hacía maravillas, Él caminaba, él andaba en las aldeas predicando, sanando enfermos, levantó a Lázaro de los muertos, hizo tantas maravillas, pero solamente era Jesús. ¿Ok? El poder del Espíritu Santo vino hasta que Jesús no ascendió y dijo: no los dejo solos, les dejo el Consolador. Amén. Entonces tú y yo somos bendecidos porque no estamos solos. Entonces la iglesia primitiva nació con el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero fíjate, pero lo que sostuvo a la iglesia, ese avivamiento, no fue solamente el fuego en el capítulo 2, sino la unidad en el cuerpo de Cristo, que vemos en el capítulo 2, versículo 42. La unidad, no solamente ese fuego, porque imagínate, cuando empieza un fuego, está el fuego, pero cuando se empieza a separar, que no hay unidad, ese fuego puede deshacerse, puede apagarse. Entonces el fuego y el poder del Espíritu Santo está en la unidad. Y yo creo que muchas veces, como emigrantes, tú y yo, en ocasiones nos hemos llegado a sentir solos. Y yo quiero que seas honesto conmigo. Escuché un hermano que me dijo hace algunas semanas: ay, pastor, qué bendición, porque estamos hablando de nuestros hijos, cómo nosotros cuidamos a nuestros nietos y amamos a nuestros nietos. Y él me dice: ¿cómo yo quisiera tener que mis hijos tuvieran sus abuelos aquí? Qué bueno, pero no los tengo. Mucha gente, muchas familias están aquí y sus familiares están en su país de origen y no pueden venir por muchas razones, ni pueden ir muchas familias por muchas razones. Entonces a cierto punto se siente un poquito uno solo. Vamos a verlo en el sentido natural, solo. Más cuando viene una festividad especial, un Thanksgiving, una Navidad, etcétera, se extraña la familia carnal, ¿verdad que sí? Pero fíjate, lo más hermoso es que somos un cuerpo de Cristo, somos una familia. Es importante que tú y yo nos refugiemos en la familia espiritual. ¿Ok? Es importante. Yo sé que a veces extrañamos a los familiares, pero mira, el poder del Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que fomentar la unidad. Por ejemplo, ahorita saliendo de aquí vamos a ir al parque. Vamos a convivir, vamos a comer, vamos a jugar. Queremos estar unidos en armonía. Y es lo que dice la palabra del Señor. Si te fijas, los milagros, la multiplicación de los cristianos vino después del poder del Espíritu Santo. No cuando Jesús estaba en la tierra. Él estableció apóstoles. Pero aún así, los apóstoles sin el Espíritu Santo no hubieran podido hacer nada. El apóstol Pablo sin el Espíritu Santo no hubiera podido hacer nada. Todos los libros de los hechos es los hechos del Espíritu Santo actuando a través de los apóstoles y a través de los cristianos. Entonces es nuestra responsabilidad fomentar la unidad. Aquí dice claramente en el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Di conmigo: perseveraban. Okay. Ahora iniciamos tú y yo leyendo el capítulo 1, versículo 4. Dice: estando, ¿qué dice? Juntos. Estando juntos. ¿Lo puedes ver? Ok. Fueron 120. Lo vemos en el versículo 15 del capítulo 1. Fíjate. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuánto?
120 en número. ¿Ok? Fíjate lo que es el poder del Espíritu Santo. Luego el apóstol Pedro predicó, pero aquí ya hubo una multiplicación. Él predicó, su discurso empezó en el versículo 14 del capítulo 2. ¿Estás conmigo en tu Biblia? Ok, sígueme en tu Biblia un poquito, por favor. Luego en el capítulo 2, fíjate el capítulo 2 del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Ahí vemos la palabra unánimes, juntos. Ok, con el poder del Espíritu Santo y la unidad viene el poder de Dios y hay vidas transformadas. Luego, si te fijas en el capítulo 2, versículo 41, de 120 se multiplicó a 3,000. ¿Estás ahí? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas. Por un discurso de Pedro, 3,000 personas. Por un discurso se convirtieron 3,000 personas. Escuché y dijo por ahí, no hombre, antes por un discurso se convertían en 3,000 personas. Ahora con 3,000 discursos se convierte en una persona. Pero fíjate, hermano, en realidad, tú y yo tenemos que entender que todo es acerca de Él. Y sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Yo no quiero estar en una iglesia donde no hay fluidez del Espíritu Santo. Amén. Alguien dijo que si el Espíritu Santo se fuera y no hubiera presencia de Dios, muchas iglesias seguirían pues solamente cantando y como un club social y muy buena amistad, pero no hay presencia de Dios. Y eso no puede suceder. En la iglesia, en el servicio, en la alabanza tiene que haber presencia de Dios. Todo es acerca de Él, nos movemos por Él. Todo lo que hemos logrado es por Él. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo por obra del Espíritu Santo los cristianos se multiplicaban y había milagros y señales. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que tan solamente Pedro, la sombra de Pedro pasaba por los enfermos y eran sanados. Ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí vemos la multiplicación. Se multiplicaron hasta 3,000. Y luego fíjate en el capítulo 4, versículo 4. ¿Estás ahí? 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como ¿cuántos? Pero dice creyeron. Yo te pregunto, ¿crees? ¿Crees en su poder? Es muy diferente la pregunta que te estoy haciendo. No estoy diciendo crees en Dios, porque mucha gente cree en Dios. Ves a una persona afuera y les crees en Dios, todo el mundo cree en Dios. Pero yo te pregunto, ¿crees en el poder de Dios? ¿Crees en el poder de Dios? Que si tú le presentas el problema o la situación, te pones en sus manos y por fe recibes la respuesta. ¿Tú crees en ese poder de Dios? Hablando del poder de Dios, yo nomás estoy hojeando y viendo versículos, amén. Porque yo quiero que entendamos versículo 8, 1:8, capítulo 1, versículo 8. Esto es poderoso y todos no lo sabemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, amén, en Piedmont, Oxford, Aniston y en los alrededores, amén. Me seréis testigos. ¿Cuántos de aquí somos testigos? Cuando estamos unidos se manifiesta el poder de Dios. Es más, donde hay unidad hay presencia, donde hay presencia hay poder y donde hay poder hay victoria. Tenemos que fomentar la unidad. Y es acerca de eso, es en lo espiritual. No puedo ser un pueblo carnal que solamente ve los errores del hermano y los errores de la hermana. Que la mala cara, que me saludó, que no me saludó, que dijo esto, que esta indirecta. No, eso son cosas naturales. Estamos unidos en el Espíritu de Dios. Porque donde hay unidad hay presencia. Donde hay presencia hay poder. Donde hay poder hay victoria. Aleluya. Una iglesia dividida se debilita. Una iglesia unida en doctrina y en amor se vuelve victoriosa. Somos una iglesia.
Somos el cuerpo de Cristo, lavados con la sangre. Unidad en la doctrina, que es la base bíblica. Unidad en la doctrina, que es la base bíblica. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Verdad que así dice la escritura? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No había lugar para filosofías humanas ni pensamientos humanos. Amén. Había unas escuelas filosóficas que se levantaron, pero el poder de Dios prevaleció, la palabra de Dios prevaleció. El apóstol Pablo les dijo: vengo a predicarles sin palabras de humana y grande sabiduría. No les vengo a predicar con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Amén. El poder de Dios, el Espíritu Santo siempre respaldó a Pablo hasta el último momento de su ejecución en la cárcel. El Espíritu Santo estuvo ahí. Y así como el Espíritu Santo estuvo con Pablo, el Espíritu Santo está contigo. Entonces hay una unidad que es la base de la doctrina. Amén. Creemos en una buena doctrina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos una iglesia trinitaria. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en la ascensión de Jesucristo. Creemos en los dones del Espíritu Santo que siguen fluyendo hoy en día, no han cesado. Creemos en el fruto del Espíritu, que cuando recibimos al Espíritu Santo como al Señor como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y nos movemos en los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa es la doctrina. Y si hay unidad en esa doctrina, Dios estableció un pastor, una iglesia, una autoridad, estatutos internos que hay en la iglesia, un liderazgo. Dios estableció todo eso. Todo es una estructura que Dios ha establecido en Casa de Restauración. Amén. Y si estamos unidos en eso, estamos todos de acuerdo, vivimos en el mismo espíritu, experimentamos lo que Dios nos da, lo experimentamos como cuerpo de Cristo. Amén. La unidad comienza cuando todos creemos y vivimos la misma verdad. Vivimos la misma verdad. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos vivimos en la misma verdad. Habrá mucha gente que no está, o que estuvo, o gente que no vino a visitar, pero a lo mejor es porque no han abrazado la doctrina, no han abrazado la visión. Amén. Pero cuando estamos unidos en la visión, en la doctrina, en la fe, somos una iglesia victoriosa. Con situaciones difíciles, sí. Con problemas difíciles, sí. Pero el Señor está ahí. El Señor no falla. Una iglesia unida es la palabra, en palabra, unida en la palabra y fundamentados en la enseñanza. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por otras doctrinas. Si alguien viene a tu casa y te toca, y es un mormón, un testigo de Jehová, una secta, no sé, y te empieza a hablar de su Cristo, tú sabes que esa persona está mal, ¿verdad? Porque tú tienes fundamento bíblico. Cuando tú tienes fundamento bíblico es porque tú has aprendido lo que es la sana doctrina, y ninguna falsa doctrina va a poder venir y moverte el tapete, porque tú ya sabes en quién has creído. Esa es unidad. Esa es unidad. Aleluya. La iglesia en el primer siglo no eran creyentes aislados, sino era una familia espiritual. Tenemos que aprender de eso. Di conmigo: una familia espiritual. Versículo 43 del capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales y maravillas eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Y yo te pregunto, ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. No eran los apóstoles. Ellos fueron instrumentos, pero el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo hubo señales, maravillas y milagros. Versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. O sea, estaban con un mismo espíritu. Es como no había ninguna clase social más alta como lo hubo con los romanos. Todos eran igual, todo era común para ellos.
Dice, y versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían, a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que hacían? Se ayudaban y repartían lo que tenían para darlos a los necesitados o según la necesidad de cada uno. Esa era unidad. Unidad no solamente que voy a orar por ti. Unidad es apoyar con lo que tú puedas y que la gente se pueda sentir que somos una familia y necesitamos estar unidos. Amén. Otra vez perseverando, versículo 46, 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, lo comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dos cosas muy importantes: alegría y sencillez de corazón. Cuando hagas las cosas para el Señor, hazlas con alegría. Sencillez de corazón, hazlas con humildad. Amén. Porque nadie vale más que nadie. Nuestro valor no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, ni en la educación que tengamos, ni en lo elocuente que hablemos. Amén. Dios quiere un corazón humilde. Cuando tú des, da con alegría. Cuando tú amas, ama con alegría y con sencillez de corazón. Alabando a Dios, verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y más adelante, ya lo leímos, se multiplicó a 5,000. ¿Pero por obra de quién? Yo quiero animarte a que no contristemos el Espíritu Santo. La unidad no es uniformidad, ya lo vimos eso, sino estar de acuerdo en lo principal, en lo esencial, que es en la doctrina. Es importante. En la doctrina que es Cristo, su palabra, su misión. Yo quiero que entendamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. El enemigo siempre va a querer intentar dividir. No ignoremos eso. El enemigo siempre va a querer intentar dividir porque sabe que una iglesia dividida es una iglesia débil. ¿Entendemos eso? Se dice que la murmuración es el único, no sé llamarlo espíritu, o la única que es capaz, la murmuración, de hacer que vibren los cimientos de la iglesia. La murmuración. Muy poderosa la murmuración. Y es un arma del enemigo. Pero con la unidad tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amén. La iglesia de Hechos nos da un modelo poderoso. Lo vimos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Doctrina, comunión, partimiento del pan. No era solamente partimiento del pan en cuanto a convivir, sino también era en la cena del Señor. A veces se reunían en las casas para tomar la cena del Señor y recordar el sacrificio de Cristo. Y lo hacían porque había una unidad entre ellos. Es bien hermoso, hermanos, cuando tú y me gusta cuando oigo que algunos hermanos se juntan para ir a comer, y está muy bien. Tenemos que estar unidos en esa forma. Cualquier situación o cualquier actividad que tú quieras, quieres invitar a un hermano, invítalo, pasa tiempo con él. Ahorita vamos a pasar un buen tiempo allá afuera, amén. Entonces la iglesia nos da un modelo poderoso. El Señor nos llama a vivir una misma unidad. Unidad en amor como pueblo de Dios. Amén. Es amarnos. Recuerda, el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. Si tú amas a alguien, vas a saber perdonarle y vas a saber hacer a un lado su pecado o su falta, porque no hay perfección en el cuerpo de Cristo. Y yo quiero que entendamos que donde hay amor es porque hay unidad. Vamos a unirnos. Vamos a ser maduros en el aspecto de orar al Señor y tener al Señor número uno en nuestra vida, y los defectos o los detalles del hermano, amén, solamente orar por él, pero seguirlo amando. No amamos a la gente en base a qué tan bien se porta, o en base a su carácter, o en base a su educación. Amamos al hermano en base a que Cristo murió por él, así como murió por mí.
Amén.